amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margay. Estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y Imagine Learner Fest, Descubre tu Imaginación. Que Creativarte es una extensión de este paraguas que ha formado CEPAP, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de Creativarte? Creativarte de explorar nuevos pensamientos, tanto terapéuticos, psicoanalíticos y artísticos, ¿no? El objetivo también es compartir con colegas y con amigos artistas y brindarte a ti, ¿no?, la posibilidad de escuchar, pues, lo que nosotros te podemos aportar y de lo que puedes tú interesarte, ¿no? Ya sea como analista, ya sea como, como persona que le interesa conocer acerca del psicoanálisis o que está buscando ayuda, ¿no? Entonces, y te voy a pedir un favor, que ya estoy en YouTube, como te darás cuenta, ya estoy en YouTube, y en Facebook, en CEPAP, que está aquí abajo, y ahorita te va a aparecer aquí abajo, Creativarte, _, ¿no? Y te voy a pedir que le des un like, o sea, en el dedito, un like, ¿no? Si te gustó, y te puedas suscribir, ¿no? Ahí donde dice suscribirse. Y si quieres lo puedas compartir. Y bueno, todos esos pasos te los vamos a agradecer. No solamente llamamos colegas, ya no solamente de aquí del país de México, sino de Argentina, España, Chile, ¿qué más? Ahorita creo que nada más. Chile y Argentina, España, bueno, creo que ahorita nada más por ahí. Y bueno, de aquí, de mi país, ¿no? De la ciudad, del país, de la Ciudad de México sobre todo. Hoy de qué te voy a hablar yo. No. Hoy yo voy a hacer el programa. Bueno, hoy yo te quiero hablar de un analista que ha influido mucho en mí, ¿no? Que lo conozco lo conocí en el 2006 en un ¿qué será? Como en un curso, seminario, no sé, aquí en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con el maestro, y pues ahí conocí a Christopher Bolas, ¿no? Christopher Bolas, hace poco platicaba con alguien que me decía, bueno, es que Christopher Bolas se va más a lo interno. Y porque hacían como la comparación, porque Christopher Bolas, bueno, ahorita te voy a leer su biografía. Christopher Bolas estudió mucho a Freud y a Winnicott, ¿no? A diferencia de Winnicott, ¿no?, que se va más hacia el ambiente, hacia afuera, hacia lo importante que es reconocer el medio exterior, pero también Winnicott te lleva mucho a comprender tu self, ¿no? Digamos que Christopher Bolas te lleva mucho a la reflexión, ¿no? Te lleva mucho al pensamiento, te lleva mucho como Bion, ¿no? Está como muy influenciado también por Wilfred Bion. Te lleva mucho a esta introspección como analista, ¿no? Y a la escucha del analizado, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, bueno, pues te voy a leer quién es Christopher Bolas. Y bueno, Christopher Bolas nace en 1943, vive en Laguna Beach y nace en Washington. Hizo su doctorado y tesis sobre Moby Dick. Qué curioso, ¿verdad? Sobre Moby Dick. Bueno,
y tesis sobre Moby Dick, es doctor en letras, trabaja con niños autistas y esquizofrénicos, le gusta narrar cuentos y lo que primero que hizo, que llevó a cabo fue leer a Winnicott. A ver, déjame ver. Permíteme, estoy buscando otra parte de su biografía, ¿no? Permíteme. Y bueno, ya, aquí ya lo tengo. Es un psicoanalista y escritor. O sea, él nace en Washington, pero también se nacionalizó en británico. Y es muy destacado ahorita como un psicoanalista contemporáneo. ¿Ve? Ahorita tiene como, hice cuentas, creo que 78, 80 años, ¿no? Hace unos días estaba escuchando más bien una ponencia que dio sobre el pensamiento democrático y eso fue en el 2017, entonces 18, 9, en ese entonces tenía 76, 78, entonces sí tiene como 80 años ya él, y la verdad es que pues, está muy lúcido y la verdad es que pues sí, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ver mucho el pensamiento? Bueno, Bolas nació en Estados Unidos, en Washington, D.C., creció en Laguna Beach, California, o sea, de Washington se fue, bueno, lo llevaron, ¿verdad? Sus papás a Laguna Beach. Y luego se graduó en Historia en Berkeley en 1967. Él nace en 1943. ¿Cuántos? Ah, no, entonces sí tiene 78 años. Y como estudiante universitario, Bolas estudió historia intelectual, o sea, primero es historiador, con Karl Tversky y antropología psicoanalítica con Alan Dundes. De 1967 a 1969 se formó en consejería infantil en el East Bay Activity Center en Oakland, California, y de 1969 fue el primer graduado del programa de psicoterapia de adultos de la Universidad de Buffalo. En esta Universidad de Buffalo obtuvo un doctorado de literatura inglesa y estudió con Norman Holland, Leslie Fiedler, Foucault, Girard y con el psicoanalista heideggeriano Lichtenstein mientras estaba en Smith College para obtener un MSW, no sé qué es. Visitó el Rick Center, donde se convertiría en director de educación. Conoció a Erik Erikson, quien se convirtió en mentor a principios de su carrera y fue de singular influencia para los próximos 20 años. O sea, fíjate, si nos ponemos a pensar en Erikson, pues Erikson hablaba mucho sobre el desarrollo, ¿no? Si mal no me equivoco, por ahí. Y se licenció en psicoanálisis en el Instituto de Psicoanálisis de Londres en 1977. O sea, fue cuando ya se trasladó para allá. Y en psicoterapia de adultos de la clínica Tavistock en 1978. Los maestros y figuras que conoció y que ayudaron a diversificar sus pensamientos fueron Model, Bowlby, André Green, Rosenfeld, Sandler, Pontal, Milner,
y Paula Heyman. Esa fue su educación, ¿no? O sea que primero, bueno, creo que a la par, ¿no? Estudió historia, ¿no? Literatura, y a la vez se iba formando como analista, ¿no? Como analista. Y bueno, fue influenciado por, pues tanto en el que obtuvo el doctorado en literatura inglesa, ¿no? A través de, influenciado por Foucault, Girard, ¿no? Holland, ¿no? Y por el otro, se convirtió en un director de educación en el Austin Riggs Center, ¿no? Y fue su mentor fue Erickson, ¿no? Y bueno, después sus influencias fueron diversificándose, ¿no? Yo creo que ahí es cuando conocí a Green, ¿no? Escucha, yo creo que lee a Bion, claro que también leyó a Freud, Janine Chasiquet-Smyrgel, ¿no? Y bueno, los que ya te dije, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido su carrera profesional? Bolas fue profesor de inglés en la Universidad de Massachusetts en la década de los 80, en consonancia con su carrera en estudios literarios y culturales. Bolas se desempeña como psicoterapeuta desde 1967, iniciando su carrera clínica con niños autistas y esquizofrénicos, que a la fecha eso es lo que ve, ¿no? Se dedica también mucho al trastorno límite de la personalidad y a los trastornos narcisistas, ¿no? Fue el primer consultor no médico honorario de la London Clinic of Psychoanalysis en el Instituto de Neuropsiquiatría Infantil de la Universidad de Roma de 1978 al 98. O sea, 20 años. Director en educación del Austin Riggs Center, el que te decía, del 85 al 88, y los editores literarios de la obra de Donald Winnicott. Se convirtió en ciudadano británico en el 2010, pero actualmente tengo entendido que vive por Buffalo, ¿no? Y regresó, ¿no? Hacia Buffalo, y tengo entendido que vive como un poco distanciado, ¿no? Y encerrado. Tiene su propiedad y ahora en la actualidad tengo entendido que pinta mucho. Él además ha sido escritor, ha escrito cuentos, ¿no? Sí, como literario, historiador. Le gustaban todos y trabaja mucho el arte, sobre todo con sus pacientes esquizofrénicos. Tengo entendido que trabaja mucho la creatividad y el arte, ¿no? Porque también son parte fundamental de Bolas. Así como de Winnicott también fue la creatividad, Bolas pues lo trae, ¿no? Porque, pues, digo, como historiador de la literatura y todo esto, bueno, pues tengo entendido que hoy se dedica más a pintar y de vez en cuando, así solamente porque sea un caso muy, muy complicado, recibe a pacientes solamente esquizofrénicos, o sea, psicóticos. No gritos, ¿no? Y bueno, Bolas es más conocido por sus escritos psicoanalíticos y algunas de sus ideas han tenido una amplia difusión. De hecho, es uno de los autores más leídos en el campo del psicoanálisis de su teoría de lo no pensado conocido. Lo no pensado conocido, ¿no? Que vendría siendo como lo sabido no pensado.
Cuando somos bebés, estamos informados por muchas ideas transmitidas a través de la acción, en lugar del pensamiento que se convierte en parte de nuestro inconsciente. Ha sido en particular, aunque otros conceptos como el objeto transformacional, la inocencia violenta, la introyección extractiva, los géneros psíquicos y el inconsciente receptivo, el lenguaje humano, han tenido gran influencia en el campo clínico. A medida de la década de los 90, en Beginning a Character y Cracking Up, Bolas volvió a los primeros escritos de Freud, especialmente la interpretación de los sueños, y argumentó que los escritos de Freud asumían implícitamente una teoría de la percepción, inconsciente y la creatividad que Bolas integrado y utilizado en su propio regreso radical a Freud, argumentando que el psicoanálisis es principalmente eficaz debido a procesos de cambio totalmente inconscientes. En el siglo XXI, en el Free Association Evocative of World, donde la pregunta infinita, ¿no? Bolas revivió la teoría marginada de Freud de la libre asociación, proporcionando evidencias de cómo personas piensan asociativamente, revelando como Freud argumentó a través de la cadena de ideas o simplemente como la forma en que las personas se mueven de un tema a otro, revela inconscientemente procesos de pensamiento. En 2010, el periodista Srati, escribiendo en el periódico israelí Haaretz, comentó: algunas personas ven a Christopher Bolas como uno de los dos teóricos más importantes del mundo del psicoanálisis. En su libro, Ser un personaje, Bolas también argumentó que todos tenían su propio idioma de por vida, una mezcla entre la organización psíquica que desde el nacimiento forma el núcleo del yo, la lógica implícita de la forma familiar de relacionarnos en la que luego nos criamos. Como adultos, Bolas consideraba que decidimos nuestro tiempo a buscar objetos de interés, humanos o materiales que puedan servir para realzar nuestros modismos o estilos de vida particulares, satisfaciendo constantemente las necesidades idiomáticas de asegurar objetos evocativamente nutritivos. El riesgo de exponerse a tales objetos transformadores era para Bolas una parte esencial de la vida sana. La disposición a ser metamorfoseado por la interacción de uno con el mundo de los objetos. El contraste fue un rechazo del desarrollo y la autoinvención de un final abierto. El estado de estancamiento psíquico. Bolas vio en lo que llamó el antinarcisista un rechazo voluntario a usar objetos para el desarrollo de su propio idioma y una consecuente exclusión del verdadero yo. El resultado puede llevar a lo que Adam Phillips llamó la catástrofe central. Muchas de las viñetas clínicas de Bolas, quedar atrapado en el sueño o visión del mundo de otra persona, generalmente los padres. Sin embargo, Bolas era muy consciente del peligro inverso de esperar demasiado del papel del objeto transformacional, especialmente tal como se encuentra dentro de la transferencia. Además de sus escritos clínicos, Bolas también es un crítico cultural y sus escritos se han ganado el interés. También ha escrito 3 novelas como Dark at the End of the Tunnel, I Have Heard, The Mermaids Singing y Mayhem, y 5 obras de teatro.
una comedia de situación de la televisión estadounidense que se llamó Cracking Up, derivó su título del libro de Bolas de este título e incluyó un personaje principal, el Dr. Bolas, interpretado por Henry Gibson. Bolas es también el único psicoanalista mencionado en la primera serie de el tratamiento de HPO, ¿no? Y bueno, ¿por dónde quiero, además de enfocarme, ¿no? En todo lo que una Bolas, ¿no? Que bueno, uno de los más leído es La sombra del objeto, que es su libro de La sombra del objeto, y creo que es lo que más hemos leído cuando he estado con este psicoanalista Ricardo Velasco, ¿no? La sombra del objeto, y que me acuerdo que él decía que ese libro lo ha leído, no sé, como, no sé, muchísimas veces, ¿no? Porque le encanta ese libro de ¿cómo se llama? La sombra del objeto. Digo que no es fácil encontrarlo ya, ¿no? Bueno, Bolas decía que el analista es un anfitrión, ¿no? Ya desde ahí. Y ¿qué es el anfitrión? El anfitrión es una persona sencilla, honesta, ¿no? Que abre las puertas de su hogar, ¿no? Digamos las puertas del consultorio. Y es un anfitrión, te doy la bienvenida, estás bienvenido, ¿no? Y él decía que es un anfitrión estético, o sea, que es transformador, ¿no? Es, para Meltzer, lo estético tiene que ver con la madre, ¿no? Esta parte maternal, esta parte constructiva, ¿no? Esta parte imaginativa. Y bueno, para Christopher Bolas, pues todo eso es de mucha influencia, porque bueno, de acuerdo a lo que te acabo de leer, pues él es un historiador, está muy enfocado, historiador, a Platón, a Aristóteles, ya lo leímos, ¿no? A otros Foucault, otros escritores más actuales. Y él, ¿no? En La sombra del objeto, habla sobre el objeto transformacional, ¿no? Él hace un estudio sobre el objeto transicional del que nos habló Winnicott, ¿no? Del objeto transicional, ese objeto que está entre la mamá y el bebé, entre el yo y no yo, que viene siendo ese objeto que toma el niño como una forma de sostén, una forma de diferenciación, ¿no? Porque, bueno, para Winnicott, acuérdate que la relación madre-hijo es que el bebé no se ve, no existe, no se siente que exista, ¿no? Entonces, poco a poco va haciendo este paso hacia el exterior y va dándose cuenta de su relación con la madre y de este objeto transicional que puede ser la mantita, el muñeco, el osito, el dedo, el tocarse, ¿no? Entonces, para Bolas, ¿no? El objeto transformacional viene siendo aquello. Winnicott nos habla del objeto transicional y el objeto transformacional, ¿no? Y transformacional. Y bueno, pues de ahí también lo toma Bolas, ¿no? ¿Qué es el objeto transformacional, no?
y de dónde para el paciente, uno como analista, los va a ayudar. O sea, la expectativa, ¿no?, de que nosotros, los analistas, vamos a ser sus evocadores de transformación, ¿no? Sobre todo el dice en estos pacientes de trastorno límite, trastorno narcisista, que tienen gran necesidad de la respuesta afectiva, ¿no?, y de la cercanía y de la mirada materna que no tuvieron, ¿no?, que no los ayudó. De acuerdo a Winnicott, digo, se regresó a Winnicott, después del el objeto transicional viene el objeto transformacional, y si no hay esta seguridad de que el objeto es mío y que me divide de mamá y papá, de mamá, y me hace entender que es el que con el que me sostengo cuando mamá no está, y que me da seguridad, ¿no? Cuando mamá no está, no regresa, se tarda mucho, el objeto transicional se queda mermado en uno, ¿no? No lo puede uno soltar, ¿no? Entonces, digamos que parábolas, el objeto transformacional, sería esta parte fundamental, ¿no? De, en un principio, como eres el anfitrión, ¿no?, de acuerdo a bolas, de recibir al analizado, al paciente, con sus demandas, con sus inseguridades, con sus preguntas, con sus angustias, ¿no? Y con su gran expectativa, sobre todo estos pacientes muy de hora, ¿no?, del ¿no?, que son fronterizos, ¿no?, que tienen la poca posibilidad de pensar, que están más allá, dentro del vacío, ¿no?, y con muchísima exigencia. El hecho de que bolas nos lleve a pensar en que ellos nos van a ver como el objeto transformacional, como quisieron que su mamá del objeto transicional tuvieran esa evolución de pasar hacia el otro, ¿no? A separar. Entonces, en parábolas, ¿no?, ahí regreso a lo del principio. Parábolas es muy importante el inconsciente. Parábolas es muy importante el concepto interno. Parábolas es muy importante el proceso del pensamiento, ¿no? Parábolas es muy importante escuchar y de acuerdo a lo que transformar, ¿no? Ayudar al paciente a que lo piense, ¿no?, a que lo reflexione, a que se encuentre consigo mismo. Y bueno, hoy me voy a basar en este libro del que estaba hablando yo hace rato, que es el de la pregunta infinita, ¿no?, la pregunta infinita de Christopher Bolas, que dice, que era lo que estábamos viendo hace un rato, que te leía, ¿no? Se basa mucho, el regreso a Freud. Este es un libro que tiene una edición en 2013, ¿no? Sí, 2013, tuvo la primera edición en junio del 2013. O sea, van a ser 8 años, ¿no? Bueno, tiene otros después, creo que pocos. Y bueno, dice el inconsciente, esto es de Freud. El inconsciente es la verdadera realidad psíquica en su naturaleza más íntima. Es tan desconocido para nosotros como la realidad.
de la conciencia nos lo presentan de manera tan incompleta como la comunicación de nuestros órganos de los sentidos nos presentan el mundo externo. Freud y los psicoanalistas posteriores a él se defendieron de la complejidad de este inconsciente descriptivo mediante la fetichización de la sexualidad y la agresión. Por consiguiente, es paradójico que haya sido el mismo Freud quien encontrara una manera de escuchar la lógica infinitamente complejo de las articulaciones inconscientes. En este libro de la pregunta infinita, Bolas empieza a darse cuenta, como te vengo diciendo, ¿no? De lo importante que, bueno, además como historiador, ¿no? Y como literato y como escritor y artista y pintor y todo esto, pues tiene mucho que ver, ¿no? Con este autoconocimiento, con este reconocimiento y con el conocimiento. En la pregunta infinita, él se pone a pensar en el consciente, no consciente, consciente. O sea, ¿cómo es eso, no? Consciente, no consciente, consciente. Entonces, cuando lo voy leyendo, ¿no? Él pone un ejemplo, ¿no? Del consciente, no consciente, o sea, del inconsciente, pero es consciente, ¿no? Entonces, él pone un ejemplo de o sea, es una de sus tantas preguntas, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta de que es más consciente de lo que se cree que es, ¿no? O sea, como que hemos dejado, como nos hemos quedado con mucho de que pues el inconsciente sale a través de la asociación libre, ¿no? Ok, sí, sale a través de la asociación libre, pero también de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, él se pregunta mucho en este libro, la pregunta infinita, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se pone, no? ¿Cómo es eso de que voy en la carretera y me encuentro con, no sé, una tienda de helados en la ciudad de California, ¿no? Que regresa, se cuenta, ¿no? Ahorita no recuerdo bien el lugar. Y entonces dice, se puede pensar de dos maneras. Una es, o sea, uno puede tener el recuerdo, ¿no? Ay, ese establecimiento de helados me recuerda cuando yo venía de niño y me comía un helado de pistache con caramelo, ¿no? Entonces, él dice que este inconsciente es consciente, ¿no? Que inconsciente, no consciente se vuelve consciente, ¿no? El inconsciente, no consciente se vuelve consciente. Entonces, luego dice el ejemplo. Puede ser que vea el establecimiento de los helados y lo vea y diga, ah, establecimiento de los helados. Y me sigo, ¿no? Y a lo mejor después hago la conexión. Ay, eso me recuerda algo, ¿no? O sea, entonces ahí es donde él dice que te dejas de pensarlo, ¿no? Entonces, él dice en este libro, ¿no? Por ejemplo, el inconsciente de Freud ha sido y sigue siendo relativamente poco explorado. Su teoría de la represión se basa en el momento
occidental, que llegaría más tarde a vincularse con su propio nombre, cuando a una persona se le escapa la lengua y debe disculparse con una sonrisa. Y con todo, Freud nunca abandonó su otra teoría de la comunicación inconsciente. Fiel a su mente observadora, había notado un aspecto menos gracioso y más mundano del habla. En todo momento en que el paciente hablaba, estaba exponiendo mediante el simple orden de los pensamientos expresados una lógica oculta. En alguna instancia resultaba más reveladora que el momento del acto fallido. O sea, de acuerdo a todo esto, por eso decía, por eso he dicho que Bolas, en este, por ejemplo, conversatorio que tuvo sobre la mente democrática, ¿no? Que nos lleva en esta conferencia a pensar cómo pensamos democráticamente hablando dentro de este mundo democrático, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿No? Nos lleva a reflexionar que todos pensamos de manera diferente, ¿no? Que todos tenemos un pensamiento e ideas de manera diferente, pero que dentro de una democracia tenemos la facultad de aprender desde el corazón, así lo dice, ¿no? Desde el corazón, aceptarnos unos a otros con las diferentes formas de pensar y de ser, ¿no? Entonces, por eso, cuando él dice, yo soy un anfitrión, ¿no? Yo soy esa persona que recibe y que escucha y que entiende y que Bolas no está casado con la idea de interpretar, sino más bien de reflexionar, ¿no? Entonces, cuando habla en este conversatorio que tiene, no me acuerdo en dónde es, creo que es una universidad, que habla sobre la mente, en esta parte de la democracia actual, ¿no? La democracia tiene que ser libre, libre de pensamiento, libre de ser, ¿no? Y que a mí se me hizo muy interesante porque ahorita estamos viviendo un momento pues, muy revelador en cuanto al mundialmente, lo que tiene que ver con el estado de ánimo democrático, ¿no? Esa es la pregunta infinita al estado de ánimo democrático y del el objeto transformacional, la pregunta infinita, y entonces empiezo a hablar un poco de todo, ¿no? Como quería tal vez como esta asociación de ideas, ¿no? Para crear y formular una manera de pensar en todos nosotros y en el otro, ¿no? En el encuentro con el otro. O sea, el objeto transformacional. Soy un objeto dentro del setting. Este paciente hoy trastocado por las emociones, por las dificultades de pensar, buscan en nosotros esta transformación, ¿no? O sea, tú me vas a transformar. No. Yo te voy a ayudar a que tú encuentres cómo transformarte, ¿no? Yo te voy a escuchar para que tú encuentres la manera de ser creativo, ¿no? Porque también Bolas habla mucho de la creatividad. De que puedas pensar, de que te des cuenta de tus procesos inconscientes con ese rollo, ¿no? De la pregunta infinita. O sea, que te des cuenta que además de tu inconsciente, hay un consciente no consciente que se hace consciente, ¿no?
no consciente, que se hace consciente. A lo mejor podríamos pensarlo como el preconsciente, ¿no? Pero bueno, él lo dice así, ¿no? Entonces, en esto que habla que la democracia se basa en un mundo interior. Es una teoría del estado de la mente en turno, ¿no? Y en este estado de ánimo democrático es reunirse libremente entre ciudadanos con diferentes personalidades y con nuestros corazones y personalidades y pensamientos diferentes, ¿no? Él hace un ejemplo, le pone a pensar, ¿no? En escuchar dos nombres sin saber quiénes son, ¿no? Y dice un nombre, ¿no? Y les dice, ¿qué les dice ese nombre, no? Piénsenlo. ¿Qué les lleva a sentir? A lo mejor no lo conocen, pero pues, ¿qué les representa ese nombre? Ahora, ¿qué piensan de Donald Trump? Pues yo cuando lo oí dije, ay, pues Donald Trump, pues que es bélico, es impositivo, es narcisista. O sea, no lo conozco, ¿no? Y pues así pienso de él, ¿no? Entonces, él nos lleva a pensar de esta manera, cómo nos podemos dejar llevar por nuestros pensamientos sin conocer bien al otro, ¿no? Solamente por lo que, sin conocerlo, ¿no? O sea, sin tener una cercanía, sino por lo que nos proyectan. Y te quedas con eso, ¿no? O por ejemplo, no sé, yo lo digo, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, ¿qué piensas? Pues que era, pues que estaba con los leprosos, ¿no? O si era cierto lo que ella sentía, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Que uno puede pensar, ¿no? Y eso es el modo de pensamiento para él. Darte la libertad de pensar y asociar libremente. Y luego dice, como veremos en los casos que siguen, esta lógica serial es lo que revela el deseo, la angustia, el recuerdo y el conflicto del sujeto. Freud descubrió que inmerso en estos racimos de asociaciones, el punto de coincidencia de varias líneas de pensamiento se encontraba en la voz del inconsciente, ¿no? Lingüis, o de la relación entre significantes, entre pensamientos inconscientes, funciona no solo en el contexto verbal, sino también en el ámbito del pensamiento musical, el pensamiento del artista plástico, el pensamiento del movimiento de la danza. En realidad, está presente en todas las artes expresivas, pues cada una de ellas articula sus propios contenidos a través de una secuencia dentro de una forma. El inconsciente se refleja en el arte. Y pues sí, ¿no? O sea, este programa, como te lo he dicho, es Creativarte, un espacio para el arte, la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, si yo me pongo a pensar en el efecto transformacional, en este estado de ánimo democrático, de la libre expresión y el reunirse libremente con el otro, entender los corazones de uno a otro, ser un anfitrión, ¿no? Recibir con cariño y con el corazón, como dice en su ponencia sobre la mente democrática, recibir al otro, ¿no? Desde el corazón. Y Bolas
nos lleva a pensar en lo que imaginamos de aquello que escuchamos y vemos. Y dice, la democracia es un sinfín de diferentes personalidades que se reúnen en grupos con un lenguaje imaginativo antes de conocerse personalmente a ese otro, ¿no? O sea, yo me puedo generar y crear varias ideas, ¿no? Es como cuando recibes la llamada del que vas a recibir y no lo conoces, ¿no? Y entonces ya desde ahí uno lo escucha y uno se empieza como a pensar, bueno, parece ser que es así, yo asado lo escucho de tal manera, ¿no? Sin hacer especulaciones, solamente es lo que yo sentí en el momento de la escucha, ¿no? Y que bueno, ahora con este trabajo, desde este trabajo por la computadora, ¿no? Y que además hemos tenido pacientes que nada más quieren por teléfono, ¿no? Entonces la escucha se vuelve, lo he comentado y me lo han comentado varios colegas en programas, ¿no? Donde uno se dice, esto va a ser muy transformador, ¿no? Hablando de los objetos transformacionales, ¿no? Esto va a ser muy transformador porque hoy no solamente ves al paciente sentado en el diván, ¿no? Sino ves o en el sofá, sino que además ahora solamente es por teléfono. Cuando yo me acuerdo que hace muchos años, cuando tenía mi consultorio en Polanco, aquí en la Ciudad de México, donde estuve más de 15 años, hasta el sismo del 2017, que pues me perdí. Me perdí, no sé por qué, ya, ¿no? Bueno, me perdí. Quizá porque todavía me duele, ¿no? El haber dejado mis espacios. Ok, sí, ya regresé, ya conecté. Había una psicoterapeuta que no era psicoanalista, que trabajaba con una paciente que vivía en España. Y se conectaban por celular. Y entonces tenía sus terapias a través del teléfono, ¿no? Entonces a mí se me hacía como bien curioso, ¿no? O sea, yo ya usaba el Skype y tenía, no como ahora, ¿verdad? Pero sí tenía alguno que otro paciente en el exterior o dentro de la misma República Mexicana, o pacientes que habían sufrido alguna lesión o algo de aquí del Distrito Federal y nos conectábamos por Skype y digo, no había Zoom. Entonces, eso de trabajo con teléfono, pues se me hacía bien curioso, ¿no? Es como Freud. Freud decía, de acuerdo, aquí de hecho lo habla Bolas en la pregunta infinita, que por ejemplo para Freud era muy interesante lo del teléfono, ¿no? Para escuchar a su interlocutor sin verlo, ¿no? Entonces, ibas generando una serie de conexiones de una escucha diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bolas es lo que dice, ¿no? O sea, no solamente es lo que observas, sino es lo que huele, lo que te huele el paciente, lo que te dice no verbalmente, lo que te deja dentro del consultorio, en el asiento, o sea, es eso que no puedes, que no te lo dice verbalmente, pero sí de manera no verbal, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Que
En el capítulo Tejer en la fábrica del pensamiento, dice, al pedirle a alguien que había soñado que se entregara a la libre asociación, Freud no pretendía que el paciente expresara ideas sobre su sueño, aunque Freud se podía dedicar horas para un solo sueño, como en su libro, ¿no? De la interpretación de los sueños, por eso es un librote. No concentraba su atención en la conciencia, ni en la suya propia, ni en la del analizando, para ver cómo podía resolverse el enigma de ese plan. La persona que había soñado debía expresar sencillamente lo que estaba pensando en ese mismo momento, más allá de lo mucho o poco significativo que pudiera parecerle ese pensamiento. Freud les pedía a sus pacientes que cerraran los ojos al hablar. Comenzaba el tratamiento asegurándoles que si cerraban los ojos, verían imágenes o tendrían ideas que luego debían comunicarse. La estrategia era clara, dice Bolas. Freud pedía al analizado que se situara en un lugar semejante al de comprobado que las ideas expresadas de este modo libre, demorando para más tarde el escrutinio consciente, se conectaban con los contenidos latentes del sueño. Podríamos decir que el método de la asociación libre fijó los carriles por los que luego podrían circular los trenes del pensamiento libre. No se trataba solo de que Freud considerara la libre asociación como una posición del sueño, extendida en partes por la disposición semejante al sueño del analizado que estimaba que las asociaciones libres eran intrínsecamente interpretativas. Luego, dice, las tres cosas que presento en este libro de la pregunta infinita nos ayudarán a entender hasta qué punto es complicado el proceso de esta forma de escuchar. Freud nos dice que comprender cualquier cadena lógica de pensamiento significa seguir un zigzag. Pero, ¿qué quiere decir esto exactamente? A causa de la naturaleza del trabajo onírico, la condensación, el desplazamiento, la sustitución, las composiciones, etcétera, cualquier idea inconsciente va a manifestarse a través de diferentes formas. Freud utilizó en varias ocasiones la metáfora del tejedor para ilustrar lo que quería decir al hablar en una línea zigzagueante de pensamiento. Cuando analizó el sueño de la monografía botánica, observó que la monografía era un punto nodal en el sueño y que numerosas series de pensamiento convergían en él. Hasta tal punto que ahora estamos en una fábrica de pensamientos donde, como en la obra El maestro del tejedor, los hilos que no vemos están entretejidos y crece una combinación infinita. Aquí Freud cita la parte 1 de Fausto de Goethe, ¿no? Esta manera de hablar crea un tapiz de significaciones que evidentemente encajan con la naturaleza del pensamiento inconsciente y no es difícil advertir que las asociaciones libres es una forma de creatividad. Es, por ejemplo, con lo que él dice, ¿no? O sea, yo que trabajo mucho con el artista, ¿no? La forma de transformar su inconsciente, transformar, ¿no? El objeto transformacional es a través de su arte, ¿no? Ya sea música, ya sea canto, ya sea composición, ya sea escritura, ya sea escultura, ya sea expresión pintórica, ¿no? Pero para mí, ¿no? Para mí, que soy, en mi historia generacional hay
de parte del lado materno hay mucho arte, y que además próximamente te voy a hacer un programa con un amigo muralista que vamos a hablar sobre Julio Castillo, actor de teatro y de televisión de aquí, del país, muy famoso, ¿no? Que es mi tío abuelo. Creo que sí. Tío abuelo, tío bisabuelo. Por ahí estoy investigando. Entonces, además de todo, pues tengo esta influencia, ¿no? Artística, ¿no? Y a mí me lleva mucho a pensar, por ejemplo, mucho de lo que habla de lo sabido no pensado, de lo que te decía en un inicio de su historia, ¿no? De su biografía. De lo sabido no conocido, que decía, ¿no? Lo sabido no conocido, que ahora se dice lo sabido no pensado. Aquello que ves, que de niño ves, pero no lo puedes pensar, ¿no? Que si lo uno con lo que te estoy diciendo del objeto transformacional que llega el paciente y que dice el limítrofe narcisista, tú me vas a ayudar a encontrar el objeto que me transforme porque tú me vas a transformar. Y no, yo no te voy a transformar, yo te voy a ayudar a que tú encuentres la manera de transformarte, ¿no? Yo te voy a ayudar a que encuentres ayudar a encontrar tu ser falso. Yo te voy a ayudar a encontrar esa creatividad y esa manera de pensar creativamente, ¿no? Yo voy a ayudar a que escuches tu inconsciente y lo hagas consciente. Y así vamos uniendo todo esto, ¿no? Y entonces, lo sabido no pensado, cuando yo tenía mi análisis hace en el 2007, entró análisis, mentalización, que hace unos días con alguno de los programas de Creativarte lo comenté. Y bueno, este psicoanálisis del basado en la mentalización fue el que me ayudó a empezar a entender todo este proceso contemporáneo, empezar a comprender a Winnicott, salirme del psicoanálisis clásico para empezar a escuchar todas estas nuevas formas y que con las cuales yo me siento muy identificada. Empezó a surgir en mí esto sabido no conocido, ¿no? Sabido no pensado. O sea, más que del lado paterno, ¿no? Más en el lado paterno realmente desconozco todo, ¿no? O sea, no tuvimos mucha relación con la familia paterna. Entonces, poquita. Hasta creo que los 14, 13 años. Y después mi papá se separó y pues mi papá nunca habló de su historia. Y con la familia de mi mamá, pues siempre, porque además mi papá era de un estado del país que se llama Chiapas, así Chiapas, ¿no? Porque dicen que no se dice Chiapas, es Chiapas, Chiapas. Entonces, él nació ahí y bueno, pues se vino a la ciudad y aquí estudia, ¿verdad? Y bueno, pues de aquel lado hay mucho médico, ¿no? A lo mejor por ahí también fue que me metí a este rollo de la salud, ¿no? Entonces, como la familia estaba allá, Tabasco, Chiapas, Veracruz, ¿no? Entonces, pues a los que teníamos cerca a mis abuelos maternos, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy influenciada porque mi abuelo materno, pues a él le gustaba mucho el arte, le gustaba pintar, le gustaba mucho escuchar a Mozart, ¿no? Le gustaba mucho jugar el ajedrez, le gustaban las innovaciones. Pues se casaba a través de casada, dice que casaba, o sea, casar de pareja, ¿no? A través de la masonería, que ya no sé qué es eso, ¿no? O sea, o sea, supe muchos años después, ¿no? Que mi abuelo fue masón y bueno,
Entonces yo me empezaba a preguntar qué rollo con el arte, por qué tengo tanta necesidad por saber qué rollo con el arte, ¿no? Porque lo sabido no pensado es aquello que observa, escucha, pero no lo piensa, ¿no? Y ahí se queda, se introyecta y se te hace tuyo, ¿no? De acuerdo a Bolas y bueno, si lo pensamos en otros autores es de diferente manera. Entonces, eso se te queda ahí, ¿no? Así como, pues tengo mucha necesidad y es esa necesidad de identidad, ¿no? O sea, de encontrar mi propia identidad. Que bueno, si regresando al objeto transformacional, de la sombra del objeto de Christopher Bolas y que es transformarme, es conocerme, escucharme, pensarme, pensar en lo otro, pensar en las ideas que tiene el otro que son diferentes a las que yo tengo, ¿no? Entonces, democráticamente hablando, ¿no? Aceptar al otro como es, ¿no? Entonces, esto obviamente me viene transformando, pero en ese momento yo tenía muchísima necesidad por entender mi mundo interno y mi propia identidad. O sea, el hecho de encontrarme con la mentalización me llevó a reflexionar de una manera diferente, ¿no? Aunado a que yo estaba estudiando, en ese entonces se llamaba la Clínica del Vacío, con Christopher Bolas, Thomas Ogden, Bion, Winnicott, André Green y otros que estudiamos también. Pero bueno, estos eran como los más importantes para mí. Y entonces todo esto empezó a evolucionar en mí y a llevarme a pensar, ¿no? A pensar, como diría, a reflexionar, ¿no? A tener la libertad de pensar, ¿no? Sí, tener la libertad de pensar y de asociar, ¿no? De hacer consciente mi inconsciente, de ya no tenerle ese miedo al consciente, el inconsciente, ¿no? Que era pensar, ¿no? Por eso lo sabido no pensar, o sea, ¿no? Yo no pienso, ¿no? Pues, quién sabe, ¿no? Entonces, el hecho del objeto transformacional es encontrar ese destino, porque luego Bolas te habla de lado y destino, ¿no? El lado es aquella parte enferma que se queda ahí, te puedes quedar ahí en esos pensamientos. Bueno, lo voy a hacer así como más fácil, ¿no? Catastróficos, que no te dejan avanzar y que ahí te quedas con el lado, ¿no? Ado, H-A-D-O, ado. O te vas hacia el proceso de tu destino, ¿no? O sea, caminas hacia eso otro que implica un trabajo transformacional, un trabajo de introyectos, un trabajo de mentalización, un trabajo de conocimiento, un trabajo de apertura. Y para Bolas es muy importante conocerte tú como analista, ¿no? Escucharte y aprender a recibir al otro, como te digo, de una manera democrática, libre. Entonces, espero que no te haya sido muy revoltoso todo lo que te dije. Y bueno, pues ya para ir cerrando, te voy a hablar sobre el capítulo 4 de este libro, ¿no? Que es la escucha. Dice, mientras escucho, Freud describió el marco particular del espíritu que debía adoptar el psicoanalista cuando escuchaba las libres asociaciones de sus analizandos. Sobre la iniciación del tratamiento expresa. Mientras escucho al paciente, también yo me entrego a la corriente de mis
pensamiento y agrega en sus consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico. Dice, la regla que debe seguir el médico puede expresarse así. Debe sustraerse todas las influencias conscientes de su capacidad de prestar atención y entregarse completamente a su memoria inconsciente. O, para decirlo puramente en los términos de la técnica, debe simplemente escuchar y no preocuparse por si está reteniendo o no algo en su mente. ¿Escucha? Fíjate cómo es que cuando fallece Freud, o sea, los que le siguieron a Freud, como que sí, la teoría de Freud, unos más, otros menos, otros se la saben de memoria, otros no tanto. Y pues como que la fueron transformando, ¿no? O sea, como que se fueron dando sus ideas así medio raras, que son, esta parte es ortodoxa, porque si vemos, Freud no era ortodoxo. Freud era más relacional, ¿no? Pues te dejaba entrar a su casa, ¿no? Entraban sus pacientes, ¿no? Como María Bonaparte, ¿no? Le daba un té y saludaba a las niñas y a la esposa y entraba a su consultorio y veía todas sus cosas, ¿no? Y entonces de repente fallece Freud y bueno, no pongas nada en tu consultorio porque le das referencias de ti, ¿no? Entonces ahora con toda esta transformación que ha venido sucediendo y que a mí en realidad me ha transformado es la posibilidad de pensar, escuchar, de abrirme libremente, de tener la libertad de expresar y la libertad de pensar, bueno, porque eso sabido no lo pensaba. ¿Por qué? Porque mi familia, regresando a mi historia personal, como eran militares, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero bueno, a lo mejor tú que hoy me escuchas no me habías escuchado, pues eran generales brigadiers y pues vivieron momentos de la reforma junto a los inicios de Porfirio Díaz y luego como eran militares, pues ese fue mi tatarabuelo. Luego mi bisabuelo estuvo muy cercano a Porfirio Díaz y luego formó parte de Madero, ¿no? Y después de Madero, pues tuvo que salir huyendo porque pues ya ves que fue el golpe de Huerta, bueno, los que están en otro país, pues de Huerta, ¿no? Que mandar a entonces a todos los soldados que estaban cerca de él, pues los persiguen, ¿no? Entonces, mi bisabuelo sale huyendo. Entonces regresa muchos años después y empieza a tener otros puestos dentro del gobierno, pero ya no, sigue siendo militar, pero ya no participa dentro de la militancia. Yo no sé cómo es eso, la verdad, no entiendo, no comprendo muy bien, porque mi abuelo no hablaba mucho de eso. O sea, lo sabido, no pensaba, ¿no? Y pues de hecho, pues mi tío, hermano de mi mamá, hijo de él, o sea, nunca lo he podido entrevistar porque él no quiere hablar, ¿no? Y porque no quieren pensar, porque tuvieron una vida complicada, yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, yo como psicoanalista y analista y paciente, pues empecé a darme cuenta que a mí había un hueco ahí, un vacío, ¿no? Que yo necesitaba entender. Y que para mí el arte es una forma de transformación, que más allá de lo que escribo, de lo que canto, de lo que actúo, de lo que pinto, es por qué lo pinto, ¿no? ¿Por qué lo escribo? ¿Qué significa lo que escribí, no? O sea, es muy complicado,
Porque mira que he entrevistado a muchos artistas y yo como nieta, sobrina, hija de un hijo de un militar que odiaba a los militares, o sea, mi abuelo. Pues quién sabe cómo le habrá ido con mi bisabuelo, ¿verdad? Porque como no hablaba, nada más pintaba, escuchaba música, ¿no? Casi no hablaba, aunque yo fui muy cercana a él, ¿no? Pero como que entre él y yo no había necesidad de palabra. Él me aceptaba como yo era y yo lo aceptaba como él era, o sea, como dice Winnicott, ¿no? La soledad acompañada. Esa era increíble con él, ¿no? O sea, ni yo invadía su espacio ni él invadía el mío. Me enseñó a respetar mi espacio, pero también se quedó ese. Porque en mi familia Margain todo se traducía en arte. De hecho, aquí este cuadro que está aquí atrás de una mujer con un penacho así, ¿no? Que es un oaxaqueño, creo que es, o veracruzano, lo pintó mi bisabuelo, ¿no? No recuerdo en qué año, 1940 y tantos, algo así. Él era militar en ese entonces, ¿no? Y por aquí tengo otros de mi abuelo y, ¿no? Tengo algunos que otros, ¿no? Y bueno, de la que está aquí atrás me lo dio mi tío, ¿no? Y eso porque le estuve rogue y rogue, porque él se quedó con mucha obra, ¿no? Y bueno, pues me lo dio. Y pues lo sabido no pensado es la libertad de hablar, ¿no? De pensar, como dice él en su libro, La pregunta infinita. Preguntar, preguntar, aunque a veces no les gusta hablar. Como mi familia, me ha costado mucho trabajo que hable, ¿no? Y bueno, pues poco a poco voy comprendiendo mi historia generacional y voy entendiendo por qué para mí era tan importante por identidad hablar de el arte y hablar de mi abuelo. Porque mi abuelo, cuando no hablaba, fue porque se tuvo que reprimir y esconder, ¿no? Porque eso es el silencio. O sea, esconder pensamientos, esconderse en un vacío, ¿no? Entonces, pues bolas. En unos días voy a tener a una invitada de Chile, Carmen, ay, es que no me acuerdo ahorita porque está un poquito complicado su apellido. Va a hablar sobre Thomas Ogden, que además también Thomas Ogden es increíble, ¿no? Porque él nos habla del tercer analítico, ¿no? Y bueno, pues todos ellos yo los estudié en el 2007 y hoy están como más presentes, ¿no? Entonces, y bueno, ya para cerrar, dice en la escucha, ¿no? Dice, creo que aquí está precisamente la metáfora del teléfono que te decía, ¿no? De Freud, dice, para decirlo con una fórmula, el analista debe volver su propio inconsciente como un órgano receptor hacia el inconsciente transmisor del paciente. Debe ajustarse al paciente como el receptor de un teléfono. Como el receptor de un teléfono se ajusta al micrófono que transmite. Así como el receptor convierte nuevamente en ondas sonoras las oscilaciones eléctricas que le llegan por la línea del teléfono. O sea, imagínate, como me dice una paciente, ¿no? Es que Odette es increíble. Ella estaba resistente al uso del WhatsApp. Pero bueno, pues con esto, como es pues,
empezamos a trabajar todos a través del internet. Entonces me dice, es que es increíble, o sea, que yo me comunico con mi sobrina que vive en Canadá por WhatsApp y llega en segundos, ¿no? O sea, en segundos. Entonces, ¿cómo es que llega tan rápido? ¿No? Entonces, esta es la escucha de la que habla, que para Freud en ese entonces el teléfono era así como el tren, ¿no? Como las cartas. O sea, híjole, llegan más rápido que las cartas, ¿no? El teléfono, oyes la voz. Dice, ondas sonoras, las oscilaciones eléctricas que le llegan por la línea del teléfono y que fueron determinadas por ondas sonoras. El inconsciente del médico tiene la capacidad de reconstruir con los derivados del inconsciente que se le comunican. Ese inconsciente que ha determinado las libres asociaciones del paciente. Yo decía que en el trabajo analítico son dos inconscientes que se están hablando, el del analista y el del analizado. Por eso ahora con el psicoanálisis relacional o el psicoanálisis contemporáneo, estos inconscientes que están dentro del setting analítico, hoy con esta libertad, digamos, desde la democracia de bolas, de hablarlo y pensarlo, lo puedes decir, ¿no? Con toda la libertad, ¿no? Y dice, si el proceso de represión se construye alrededor del eje del padre intimidante, el nombre del padre, el superior, las leyes de asociación, el deseo y la agresión, luego el trabajo de recepción derivará del mundo de la comunicación recíproca entre el niño y la madre, que constituyen el fundamento del inconsciente mismo. Dice, de vez en cuando el inconsciente del analista ciertamente reprime lo que está escuchando de boca del analizado. O sea, hay muchas formas de traducir a Freud, ¿no? O sea, que como vemos, Bolas regresó a Freud, ¿no? Claro, lo leyó, pero bueno, primero leyó a Winnicott y a Bion, ¿no? Y se metió mucho en el trabajo de ellos, sobre todo, pues que también se vuelve británico, ¿no? Entonces, pues, acuérdate que Bion y Winnicott, Bion no es británico, es de la India, pero vive en Inglaterra, ¿no? Y bueno, espero que esta libre asociación de ideas y de pensamientos de una a otra haya llegado algo a ti de lo que es Christopher Bolas y de lo que ha influenciado hoy en mí, hoy en Odette Margain, por mi apellido materno, ¿no? Y muy identificada con esta parte de la creatividad. Siempre me ha gustado el juego. Soy creo que lo que a mí me rescató, como a algunas otras pacientes que he tenido, es el estudio, ¿no? Y pues aprender a preguntar, a interesarme por saber, ¿no? Lo sabido no pensado. Eso que tengo necesidad y curiosidad de saber. Por ejemplo, tengo unas pacientes una paciente que se ha dado la tarea, digo, yo en alguna vez lo leí no me acuerdo en qué libro, es que a veces uno lee tanto. Yo tengo maestros que digo, ay, qué buena memoria, como Ricardo Velasco, se sabe la obra de todos y el nombre de los autores y bueno, no, yo no. Pero sí te puedo decir, ay, yo lo leí. Pues esa búsqueda, ¿no? De todo por todo y para todo, ahí encuentras, ahí en donde lo puedas encontrar, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y pues espero que estemos en conexión, ¿no? Y recuerda, estoy desde México, Distrito Federal, y ya sabes que me puedes
encontrar, me puedes dejar un mensaje a través de WhatsApp y si necesitas ayuda o lo que sea, pues puedes buscarme, ¿no? Tienes la libertad de pensar, de preguntar y aquí estoy, ¿no? Esto es Creativarte. Acuérdate, Creativarte _YouTube, Facebook, CEPAP, es me gusta, like, suscribirte, compartir. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la que sigue, ¿va? Que ya van a ser unos invitados, ¿ok? Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.